El sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa. Este se caracteriza por fiebre y síntomas respiratorios, además del exantema maculopapuloso. Esta suele presentar complicaciones y suelen ser muy graves. La introducción de una vacuna con el virus vivo eficaz ha disminuido frecuentemente los casos por sarampión. Sin embargo, sigue siendo la causa número 1 de muerte en niños en países de vías de desarrollo. En cuanto a su biología y a la morfología del sarampión, podemos decir que este es un virus que pertenece a la familia de los paramyxovirus del género Morbillivirus. Presenta un genoma lineal negativo de cadena simple, en cuyo ARN tiene codificado más de 6 proteínas estructurales virales. 3 de las cuales se encuentran en la envoltura y forman una proteína denominada proteína M o proteína de matriz. Esta proteína M desempeña un papel muy importante en lo que es la inserción del virus en la célula. Luego vamos a encontrar que se presentan dos proyecciones o dos absorciones de glucoproteínas denominadas pedromos. En estos pedromos vamos a encontrar lo que es la hemaglutinina H, que se va a encargar de la fusión celular. También encontramos lo que es la proteína F, que se encarga de la absorción de la superficie celular, la hemólisis, y además de eso también se va a encargar de lo que es la entrada del virus al interior de la célula. El receptor, aquí podemos acotar que el receptor del sarampión es el CD46, que es una proteína de cofactor de membrana que se va a encargar de lo que es la regulación de la activación del sistema de complemento. En cuanto a su epidemiología, encontramos que los máximos casos de ataque de sarampión ocurren en niños no menores de 6 meses de edad, o al menos que hayan adquirido el antígeno de una forma pasiva. Según estudios a nivel mundial, durante el invierno y la primavera existen muchas más epidemias de sarampión, lo que solo demuestra una vez más el fracaso de las vacunas de una sola dosis o de grupos que no afectan a la inmunización. De la infección, vamos a encontrar que el virus accede al organismo mediante el sistema respiratorio, y este se va a ir directamente hacia lo que son los tejidos focales. Luego este se disemina, se expande y va hacia lo que son los tejidos linfoides regionales, donde ocurre una segunda expansión o diseminación, y aparece lo que conocemos como viremia primaria, la diseminación del virus, el cual se replica en el sistema reticuloendotelial. Por último, una segunda viremia se siembra en las superficies epiteliales del cuerpo, que compromete a lo que es la piel, el sistema respiratorio y la conjuntiva, donde ocurre la replicación focal. El sarampión se puede replicar en distintos tipos de linfocitos T, lo cual ayuda a la replicación del virus a lo largo del cuerpo, y es por lo que podemos observar a las células multinucleares con las inclusiones intracelulares. Esto se observa en los tejidos linfoides, lo vamos a encontrar en lo que son los ganglios linfáticos, las amígdalas y los apéndices. Este fenómenos descritos ocurren durante el periodo de incubación, que comprende de 8 a 12 días, pero puede persistir hasta 3 semanas en un adulto. Durante el periodo de predomo, que comprende de 2 a 4 días y de 2 a 5 días luego del exantema, aparece el virus, se encuentra presente en lo que son las secreciones nasales, las secreciones nasales, la faringe, la sangre y en la orina. El característico exantema maculopapuloso aparece en aproximadamente el día 14.
luego de esto desciende la fiebre y el exantema queda en exposición debido a que el virus se encuentra en los linfocitos y estos a su vez se encuentran en los vasos sanguíneos. También podemos acotar que las personas que sufren o que tienen una inmunidad defectuosa celular no presentan el exantema maculopapuloso. Diagnóstico del sarampión se puede realizar basándonos en los datos clínicos, además de pruebas de laboratorio, como la detección de antígenos y ácidos nucleicos. Los antígenos del sarampión se encuentran principalmente en las células epiteliales de las secreciones respiratorias, conjuntivas, nasofaringeas y de las muestras de orina. Los anticuerpos que actúan contra las nucleoproteínas son útiles, ya que es la proteína viral más abundante de las células infectadas. El ácido ribonucleico de este virus se puede detectar utilizando la prueba RT-PCR, que es la más sensible que se puede utilizar con cualquier muestra de laboratorio. El otro tipo es el aislamiento e identificación del virus. Eso lo podemos realizar tomando muestras de secreciones respiratorias, nasofaringeas, conjuntivas, muestras de sangre y muestras de orina que deben ser tomadas de un paciente en su fase aguda. El crecimiento del virus de sarampión es lento. Sus aspectos citopáticos característicos tardan de 7 a 10 días en desarrollarse. Los métodos de centrifugación y cultivo pueden terminar de 2 a 3 días utilizando el método de tinción anticuerpo fluorescente, que esto permite la identificación de antígenos del sarampión en cultivos inoculados. Este tipo de aislamiento es técnicamente difícil. Otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico serológico, que permite la confirmación serológica de las infecciones causadas por el sarampión. Esto consiste en el incremento de 4 tasas más elevadas del número de anticuerpos entre las muestras de sueros obtenidas en la fase aguda y la fase convaleciente. También otro tipo de muestra es reconocimiento de anticuerpos IgM específicos del sarampión, que en una sola muestra de suero obtenida 1 a 2 semanas después del inicio de un exantema. La prueba de ELISA es la más práctica para este tipo de diagnóstico, ya que permite reconocer los antígenos del sarampión. Continuamos con lo que es la profilaxis. Existe una vacuna de virus vivos atenuados que es altamente inmunogénica y que comúnmente se administra junto con la MMRV, que es la vacuna combinante contra el sarampión, la varicela, la papera y la rubiola. Para lograr una inmunización efectiva se debe aplicar la primera dosis en los lactantes de 12 a 15 meses y una segunda dosis en la edad comprendida de 4 a 6 años o de 11 a 15 años. Las contraindicaciones de esta vacuna es a pacientes inmunocomprometidos y mujeres embarazadas, y los pacientes que son susceptibles a padecer complicaciones inmunológicas, incluyendo también los lactantes, se puede administrar inmunoglobulina sérica vía intramuscular. Esto va a permitir desviar o prevenir la enfermedad si se aplica dentro de los 6 días a la exposición de este virus. Es importante que la protección va a ser transitoria. Buenos días, doctora. Me presento, soy el bachiller Jesús Romero y voy a dar inicio a lo que es el tema de la rubiola. Vamos a comenzar definiendo qué es la rubiola. La rubiola es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus. Este virus pertenece a la familia de los rubivirus. Ok, teniendo entendido qué es la rubiola, vamos a comenzar en cómo se transmite la rubiola. La rubiola se transmite a partir de los aerosoles o las microgotas de saliva que entren en contacto con las mucosas de la vía aérea superior. No solo con los contactos de la vía aérea superior, sino también con contacto de mucosas directas, como lo sería la conjuntiva. Entendiendo cómo se transmite y qué es la rubiola, definiremos lo que es la morfología de la rubiola. La rubiola es un virus aproximadamente de un tamaño de entre 50 y 80 nanómetros de diámetro.
Esta se encuentra recubierta por una capa lipídica y en su interior está repleta de ARN vírico. Este ARN se vuelve patógeno cuando encuentra el contacto entre lo que serían las células del epitelio de la vía aérea superior y él, comunicándose con lo que sería el citosol de la célula y esparciendo su código de ARN a partir de toda esta. Además de esto, también suele tener preferencia en lo que serían los ganglios linfáticos y comienza lo que es la viremia. Entendiendo su forma, lo que es y cómo se transmite, vamos a desarrollar lo que es la misma enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad con sintomatología general, lo que quiere decir que se encuentran en sus síntomas lo que sería la fiebre, la cefalea, el malestar general, la debilidad, el dolor de las articulaciones y la limitación de movimiento. En el desarrollo de esta misma se pueden entender que tiene preferencia por lo que sería la población pediátrica. Generalmente, la mayoría de los casos se encuentran de entre 4 años a 14 años. Esta tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y comienza lo que sería una fase prodrómica del primer día al 5.º día después de su periodo de incubación, teniendo en sí las complicaciones como sería la fiebre, adenopatías, artralgias y conjuntivitis. En respecto a la adenopatía, generalmente se pueden hacer más notorias en los ganglios linfáticos suboccipitales, los retroauriculares y los cervicales posteriores. En el desarrollo de esta misma se ve que el inicio o el síntoma general sería lo que es el eritema y el exantema. Generalmente este inicia en lo que es la cara y el cuello y posteriormente va evolucionando de manera progresiva y rápida a lo que sería el tronco y las extremidades. Ok, además de esto, en los primeros días del desarrollo de la enfermedad se va a ver un eritema maculoso, lo que querría decir que sería más difícil identificar la enfermedad, ya que esta también posee las mismas características que el sarampión, pero afecta a mayor volumen en cuanto a su exantema. Entendido esto, vamos a comenzar a desarrollar lo que sería la fase evolutiva de lo que es la rubiola. Esta comienza con el eritema maculoso. Del eritema maculoso va a comenzar en el 2.º día con la división de estos mismos, comenzando con el exantema. Al 3.er día, en la exploración de la cavidad bucal, se van a poder encontrar petequias en lo que es el paladar blando. En el paladar blando, estas petequias también se conocen como lo que serían las manchas de Forchheimer. Estas manchas en el 4.º día se van a comenzar a desarrollar y a unirse y van a comenzar a formarse máculas de la misma forma. La sintomatología en los niños generalmente es más leve o a veces, en la mayoría de los casos, suele ser asintomática. Además de ser asintomática, en los casos que no suele ser así, se va a encontrar lo que sería la fiebre y malestar general. Las adenopatías generalmente son más comunes en los adultos. Aunque esta sea una enfermedad que se represente o que se encuentre comúnmente en niños, no es nada extraño que también se encuentre en adultos, en poblaciones cerradas, como lo serían los casos de los militares y los estudiantes. Además de esto, me corresponde explicar lo que sería la rubiola postnatal. La rubiola postnatal es el mismo caso de la rubiola, simplemente que en este se encuentran un 50% de pacientes asintomáticos y en el otro 50% vamos a encontrar síntomas como lo es la cefalea, la odinofagia, la conjuntivitis, la fiebre moderada
y el malestar general. Además de esto, generalmente la rubiola trae consigo complicaciones en este caso. Estas complicaciones son bastante raras, pero sí se podrían encontrar. En las complicaciones tenemos encefalitis, tenemos trombocitopenia, tenemos miocarditis y tenemos el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la epidemiología de la misma enfermedad, esta tiene una distribución a nivel mundial y generalmente se encontraba más latente en el siglo pasado, ya que por proyectos que comenzó a ejecutar la OMS, sus casos comenzaron a disminuir debido a la prevención con la vacuna de la misma. Generalmente esta tuvo mayor afección en lo que fue el continente europeo y el continente asiático. Esta tiene dos representaciones o dos presentaciones. Tenemos lo que es la rubiola postnatal benigna y la rubiola congénita maligna. Para continuar con la rubiola, vamos a hablar sobre lo que es la rubiola congénita o síndrome de rubiola congénita. Se dice que es la infección donde la madre embarazada no inmune infecta al feto por través de la vía transplacentaria. En los primeros meses, los primeros días es de mayor infección y es donde se pueden causar daños al feto, pero también se dice que en el primer mes hay un 50% de probabilidades de infección, mientras que en el primer trimestre hay un 20 al 30% de probabilidades de infección. Si ya han pasado 20 semanas y no se ha infectado el feto, puede que sea una infección asintomática, que no presente los síntomas en el momento. La infección latente al nacer, esto tiene manifestaciones tardías, donde afecta a los que son los movimientos psicomotores, afecto de audición y de lenguaje. La fenopatía rubiólica, esta también viene con daños claros y aparentes en el recién nacido, donde daña mayormente lo que es el sistema nervioso central, causa diversos grados de retraso mental, daña los riñones y puede haber también pérdida de peso y unas alteraciones hematológicas, tanto que puede producir anemia o trombocitopenia. Para diagnosticar lo que es la rubiola congénita, en ellas podemos ver con un estudio o un análisis de sangre, podemos ver que los interglobulinas M se encuentran alteradas o los títulos elevados de la interglobulina G. También podemos hacer lo que es un aislamiento del virus con secreción faríngea o a través de la orina, que este virus se va a presentar por la orina durante un año o año y medio. Tenemos que la patogenia viene, como bien sabemos, este virus de la rubiola viene siendo de la familia Tagorovidae, que es el único miembro del género Rovivirus. El virus es de ARN monocatenario con un diámetro de 50 a 70 nanómetros. Este tiene una sola capa de lipoproteína y contiene dos glucoproteínas que son la E1 y la E2. Y la patogenia, o sea, el único virus, es el rovivirus, que es el único virus capaz de contagiar al ser humano. El diagnóstico de la rubiola puede ser por los síntomas que presenta el paciente. A los médicos le cuesta mucho diagnosticar la rubiola si no hay presencia de erupciones. Puede presentar fiebre, gripe, malestar general, picazón, pero si no hay presencia de las erupciones, que son las que indican como tal que es rubiola, es muy difícil hacer el diagnóstico. Sin embargo, uno de los estudios que se pueden hacer es a través de un análisis de sangre para detectar si hay alteraciones de las interglobulinas y ver si hay presencia de anticuerpos en estos estudios que se pueden realizar. Para la prevención de la rubiola se utiliza una vacuna, que la vacuna se utiliza para 3 enfermedades, como es el sarampión, la papera y la rubiola. Esta se le llama triple viral. Estas vacunas se las pueden colocar al recién nacido de los 12 a los 15 meses. Luego, pasados los años, se le coloca de los 4 a los 6 años antes de entrar a su actividad escolar.
Si los bebés recién nacidos ya tienen, o sea, nacieron y su mamá tenía la vacuna, ellos nacen inmunes por cierto tiempo. Pero si esta persona desea irse de viaje, él puede recibir la vacuna por seguridad a los 6 meses. Y luego vuelve a ser vacunado en los siguientes años, como ya dije anteriormente, cuando tenga 4 o 6 años. Se dice que hay personas que le tienen miedo a la vacuna de la rubiola porque dicen que crea autismo en los niños, pero realmente se han hecho muchos estudios y se dice que no es la vacuna que crea el autismo como tal, que estos niños ya presentaban malformaciones o alteraciones antes y que por eso se crea el autismo, pero no es por la vacuna triple viral. Parotiditis o paperas. El virus Myxovirus parotiditis es el agente etiológico de una parotiditis aguda benigna vírica. Esta es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por el aumento del volumen de las glándulas salivales, especialmente las parótidas. Esta enfermedad afecta sobre todo a los niños, pero en el caso de los adultos suelen aparecer complicaciones como la meningitis y la orquitis, que es el aumento o la inflamación de uno o ambos testículos. Más de un tercio de las personas que sufren esta enfermedad suelen ser asintomáticas. En la estructura y las propiedades del virus tenemos que ellos se encuentran en la familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxoviridae y del género Rubulavirus. Recordemos que el virus es una partícula de código genético, ya sea ADN o ARN. En este caso, el virus es ARN, de 150 a 200 nanómetros de diámetro y de simetría helicoidal con manto. Esta se asemeja a una escalera en forma de caracol. También constituye una nucleocápside que tiene proteínas como la ARN polimerasa. Esta nucleocápside está formada, o es una estructura proteica formada por monómeros que en su interior va a contener lo que es el material genético del virus, y este puede estar rodeado por una envoltura. Este virus va a ingresar cuando se fusiona su manto lipídico con la membrana celular. En el citoplasma es donde va a ocurrir la replicación de este virus. El ARN genómico va a liberarse dentro del citoplasma y la ARN polimerasa va a empezar a sintetizar lo que son las ARN positivos, porque el ARN de este es negativo, entonces necesita sintetizar el positivo para que se dé la traducción. Una vez que ya se sintetiza, se va a poder sintetizar lo que son los ARN genómicos. Dentro de la membrana lipídica de este virus, del manto lipídico, vamos a encontrar una serie de glicoproteínas virales como es la hemaglutinina, neuroaminidasa y de fusión. Luego de que ocurre este proceso, se va a formar lo que son las proteínas estructurales de la nucleocápside y de la envoltura. Estas proteínas van a ser glicosiladas, es decir, va a haber adición de carbohidratos, y posteriormente se van a dirigir hacia la membrana celular, donde va a ocurrir el ensamblaje de las partículas virales para formar lo que es la nucleocápside. El manto se forma a través de la gemación, la división que ocurre de este virus con la membrana celular. En cuanto a la patogenia, este virus afecta o se hospeda únicamente en los seres humanos, además de que existe un solo serotipo del mismo y produce una infección citolítica. La replicación primaria va a ocurrir en las células epiteliales de la cavidad nasal o de las vías respiratorias altas, como podemos ver en la imagen. Esta va a infectar lo que es la parótida, y la viremia va a diseminar este virus a las glándulas salivales, a algunos órganos y tejidos y sistemas como es los testículos, ovarios, páncreas, glándula tiroides, entre otros. Y es importante destacar que cuando hay una infección del sistema nervioso central, especialmente en las meninges, se da hasta en un 50% de las infecciones. Es decir, que una persona que tenga parotiditis está propenso a sufrir meningitis. El periodo de incubación, que es el periodo que existe desde el contagio hasta que aparece el primer síntoma clínico,
Puede fluctuar de 2 a 4 semanas, pero suele ser de 14 a 18 días. El virus es eliminado de la saliva 3 días antes y hasta 9 días después del inicio del edema de las glándulas salivales. Es importante resaltar que más de un tercio de las personas que tienen esta infección no presentan síntomas evidentes, por lo que no sabemos que a lo mejor esa persona tiene esa infección, pero sí tiene la capacidad de transmitirlo. Entonces, por esa razón es muy difícil controlar la transmisión de la parotiditis, debido a los periodos de incubación variables, a la presencia del virus en la saliva sin que se manifieste algún síntoma clínico y al gran número de casos que existen que son asintomáticos, pero que son bastante infecciosos. Recordemos que esta es una infección viral sistémica y además tiene propensión en replicarse no solo en las células epiteliales de la cavidad nasal, sino también de algunos órganos viscerales. Este puede afectar el riñón y podemos detectarlo a través de la orina de la mayoría de los pacientes. La viruria, que es la presencia del virus en la orina, puede persistir durante 14 días después del primer síntoma clínico, y de esta manera podemos darnos cuenta si existe este virus en el paciente. En cuanto a cuando ocurre una infección natural, se desarrolla o se produce una respuesta inmune humoral y celular que le va a conferir al paciente inmunidad durante toda su vida. Una vez que se encuentre ante ese virus, nuevamente un nuevo contacto, va a ser generalmente asintomático y se va a generar o va a aumentar lo que son los anticuerpos séricos. En el caso de los bebés, estos anticuerpos pueden cruzar la placenta y le van a conferir protección ante la enfermedad a los lactantes. En la siguiente lámina podemos observar en el cuadro un resumen de lo que acabo de explicar, que primero hay una inoculación de las vías respiratorias, luego hay una replicación local, una viremia, que aquí sí ocurre una infección sistémica que va a afectar lo que es la glándula parótida, los testículos, ovarios, el sistema nervioso, nervio periférico, el páncreas, entre otros. En cuanto a la epidemiología, sabemos que esta es una enfermedad muy contagiosa y que ataca solamente a los seres humanos. En las regiones donde no existen unos programas de vacunación, es muy propenso a que el 90% de los individuos menores de 15 años padezcan esta enfermedad, ya que es muy común en niños de 5 a 9 años. Esto ocurre, hay casos durante todo el año, pero hay mayor incidencia en primavera y en invierno. Es endémica en todo el mundo y es muy fácil de transmitir debido a que se da por contacto directo de persona a persona, a través también de las gotitas respiratorias, y cuando la persona padece de esta enfermedad, 7 días antes de que se manifieste algún síntoma clínico puede transmitirlo. Por esa manera es muy difícil controlar la diseminación del virus, y más si hay personas susceptibles alrededor de la persona que está infectada. Entonces las personas que van a ser más afectadas van a ser las que no han sido vacunadas y las que estén inmunodeprimidas. Manifestaciones clínicas. Un tercio de todos los casos de parotiditis son asintomáticos, lo que comprende casi todas las infecciones de los niños menores de 2 años de edad. El cuadro clínico se presenta en forma de parotiditis, casi siempre bilateral y acompañada de fiebre. Su aparición es súbita. La exploración de la cavidad bucal revela la presencia de eritemas y tumefacción en la desembocadura del conducto de Stinson. Pocos días después del comienzo de la infección vírica, puede aparecer una tumefacción en otras glándulas. El crecimiento de la glándula se acompaña de dolor y meningocefalitis. Característicamente, la tumefacción se observa en la rama ascendente del maxilar inferior, levantando el lóbulo de la oreja. El límite es impreciso y es discretamente dolorosa la palpación, y también al hablar o al comer, y en algunas ocasiones puede haber trismo. La piel no tiene signos inflamatorios como calor local o eritemas. Además del compromiso de las parótidas, pueden comprometerse las glándulas submaxilares o sublinguales. La parotiditis produce meningitis aséptica y esta es más frecuente en los varones que en las mujeres. La meningocefalitis suele presentarse de 5 a 7 días después de la inflamación de las glándulas salivales.
pero hasta la mitad de los pacientes no tendrían signos clínicos en parotiditis. Signos y síntomas: malestar general, dolor de garganta, fiebre, mialgias, cefaleas, vómitos y edema de las glándulas salivales. Inmunidad: solo existe un tipo de antigénico del virus de la parotiditis. La inmunidad es permanente después de una sola infección. La madre transfiere al hijo inmunidad pasiva, por lo que es raro observar parotiditis en un lactante de 6 meses. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de los casos clínicos, de los casos típicos, suele establecerse basándose en las manifestaciones clínicas. Sin embargo, otros agentes infecciosos, fármacos y trastornos pueden causar síntomas similares. Las pruebas comprenden el aislamiento del virus infeccioso, la detección del ácido nucleico viral mediante PCR y diagnósticos serológicos. El virus se puede aislar a partir de saliva, orina, líquido cefalorraquídeo y la faringe. El virus se presenta en la saliva aproximadamente durante 5 días tras el inicio de los síntomas y puede aparecer en la orina hasta 2 semanas. Tratamiento. El virus de la parotiditis no dispone de ningún tratamiento en específico, pero se recomienda tomar analgésicos y antipiréticos. Y también se debe tomar una dieta líquida y reposo en casa. La vacuna de la parotiditis está disponible en combinación con la vacuna de los virus vivos, sarampión y rubiola. Se administra a los 15 meses de edad y se refuerza entre los 4 a 6 años de vida. Complicaciones: meningitis y meningocefalitis. El virus de la parotiditis es el principal causante de meningitis infantil en regiones donde no se vacune sistémicamente. Pueden presentarse como un cuadro leve o intenso con cefalea, vómitos, fiebre y rigidez en la nuca, que aparecen en forma simultánea o posterior al compromiso de las glándulas salivales. Orquitis. Se presenta principalmente en la edad pospubertad del 25 al 40% de los infectados y es excepcional en niños menores. Se produce una inflamación dolorosa en uno o en ambos testículos, acompañada de fiebre y cefalea. Los síntomas duran entre 3 a 6 días. Pancreatitis. Es poco frecuente y presenta dolor abdominal intenso. Sordera. Es poco frecuente y se presenta una semana después del aumento de la parótida. En general se recupera después de 2 a 3 semanas. Ok, la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta a los nervios y está caracterizada por una parálisis flácida asimétrica. Esta poliomielitis es causada por los poliovirus, que tienen como característica que forman parte de la familia Picornaviridae del género enterovirus, ya que afectan al sistema entérico de la persona, y en ello podemos encontrar 3 serotipos, que es poliovirus 1, poliovirus 2 y poliovirus 3, siendo el principal el poliovirus 1. Otra característica de este poliovirus es que tiene un tamaño muy pequeño, de 20 a 30 nanómetros. Además, en su estructura podemos verlo en la imagen, que presenta un ARN rodeado de una cápside proteica, que esto quiere decir que es un ARN rodeado únicamente por proteínas, sin ningún tipo de envoltura o cápsula que lo proteja. Además, en los vértices de los pentámeros podemos encontrar unos surcos, que son los lugares donde el poliovirus se va a unir a los receptores celulares. Estas proteínas están formadas por 4 polipéptidos, que son BP1, BP2, BP3 y BP4. Y dentro de ellos encontramos el ARN monocatenario lineal. Su replicación se da en el citoplasma, por medio de que la cápside proteica se une a los receptores celulares de la célula infectar y forma un puente de unión, lo que hace que se libere por medio de una decaxidación el ARN viral
para luego llegar al citoplasma y unirse a los ribosomas, a los cuales le dará instrucciones de transducción y creación de proteínas virales para ir al aparato de Golgi y ser empaquetadas para luego por exocitosis liberadas como poliovirus replicados que irán a infectar otras más células. En lo epidemiológico, los casos de poliomielitis han disminuido hasta más de un 99%, llegado a ser casi totalmente erradicada. Las personas de riesgo han sido infantes de menos de 5 años, los cuales como factor común no se les había aplicado la vacuna contra la polio. Y los casos de polio, el último caso registrado fue en el 2001, aunque se considera que en zonas donde la vacunación es escasa todavía sigue siendo endémica. Ahora, los medios de transmisión de los poliovirus es principalmente por la vía fecal oral, y siendo el humano el único reservorio. Puede infectar por medio de la saliva, mucosidades y heces contaminadas. Además, también existen vectores de contagio que son agua y comidas contaminados con poliovirus. Ahora, la patogenia de la poliomielitis. El periodo de incubación de los poliovirus es de 3 a 35 días y su vía de entrada es por medio de la vía respiratoria. Estos primeramente invaden y se replican en la orofaringe, para luego pasar por medio del sistema digestivo. Gracias a que son resistentes al ácido clorhídrico, llegan al intestino delgado y el intestino grueso, donde seguirán replicándose y ahí tomarán dos rutas, que son la vía linfática, donde afectarán a los ganglios y provocarán una inflamación de ganglios linfáticos, y a la más importante, que es la vía sanguínea, donde llegarán a los vasos sanguíneos y se convertirá en una viremia, lo cual pasará a los nervios de los músculos afectados y llegarán a invadir a las astas anteriores y posteriores de la médula espinal, lo que provocará una respuesta inmune y afectará a los nervios, provocando una inflamación y la incomunicación total del músculo con el sistema nervioso central, lo que creará una disfunción en este músculo junto con atrofia y una pérdida del tono muscular, generando así una parálisis permanente. Pueden existir también de la poliomielitis algunas complicaciones, que son la polio vulvar, que es cuando la poliomielitis y el poliovirus afecta al bulbo raquídeo y a los pares craneales 10 y 9, lo que provoca problemas en el lenguaje, en la respiración y en la deglución. Además, también existe otra complicación, que es el síndrome pospolio, que se da cuando ya ha pasado la infección, todavía permanece la parálisis en el músculo afectado. En las manifestaciones clínicas de la poliomielitis encontramos que un 90 o un 95% de los casos es una infección asintomática. Ya como una enfermedad menor grave puede existir la poliomielitis abortiva, que se da en un 4 a 8% de los casos. Esta provoca síntomas de malestar general, cefalea, fiebre, vómito, náusea, dolor en la orofaringe y rinorrea, además de espasmos musculares en la zona afectada. También existe la poliomielitis no paralítica, la cual, además de todos los síntomas nombrados anteriormente, provoca una meningitis aséptica y dolor y rigidez en la espalda y nuca. Ya como la enfermedad más grave está la poliomielitis paralítica, la cual, además de todos los síntomas dichos anteriormente, esta sí provoca y afecta a las neuronas motoras,
lo que hace que haya una parálisis predominante en los miembros inferiores, generando una flacidez y atonía en el músculo afectado. También una pérdida de reflejos osteotendinosos sin afectar la sensibilidad del músculo. Esta pues, es la que puede llevar a complicaciones, las cuales son la polio vulvar y el síndrome postpolio. El diagnóstico de la poliomielitis se da por medio de dos partes, que es un diagnóstico clínico, enfocándonos en los síntomas del paciente, junto con pruebas de laboratorio, en las cuales principalmente encontramos el aislamiento del virus y la punción lumbar. Además de esta también puede existir el PCR, los cultivos virales y la detección de antígenos. Estas pruebas de laboratorio junto con el diagnóstico clínico nos pueden llegar a obtener un diagnóstico diferencial para poder detectar a la poliomielitis. En el tratamiento de la poliomielitis no podemos encontrar actualmente ningún antiviral, pero se existen tratamientos asintomáticos para reducir los síntomas y el manejo de complicaciones. Afortunadamente, sí existen vacunas contra la poliomielitis. Principalmente hay dos, que es la vacuna de virus inactivo, Salk, la cual se administra por vía parenteral, pero no ofrece una protección completa. Pero a su vez está también la vacuna de virus atenuado, Sabin, la cual se administra por vía oral y esta sí ofrece una protección completa y de por vida. Hola, buen día. Mi nombre es Fátima Vélez y les vengo a hablar sobre el virus molusco contagioso. ¿Qué es este virus? Bueno, esta es una infección causada por el grupo de virus poxvirus. Esta es una infección viral de las mucosas y la piel. Más comúnmente afecta a los niños en edad escolar y a los pacientes inmunocomprometidos. Además, se ha incrementado su aparición en la población que es sexualmente activa. En la siguiente diapositiva vamos a estar hablando de la etopatogenia del virus molusco contagioso. Su familia, como ya lo dije, pertenece al grupo de los poxvirus. Su patogenia se multiplica solo en las células del epitelio plano. Estas no van más profundamente y no causan viremia. Sus reservorios y vías de diseminación son los seres humanos. Este virus se incrementa a través del contacto directo con la persona infectada y contaminada. También se puede incrementar por el contacto sexual, contacto con la ropa, toallas u otros objetos que están contaminados. Y el periodo de incubación y de contagio es de 2 a 12 semanas, casi hasta 6 meses. Desde un principio en que la persona es contaminada por este virus, tiene la posibilidad de contagiar a otro individuo susceptible. También existen muchos pacientes asintomáticos de este virus que son una gran fuente de infección. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a estar explicando la descripción clínica del virus molusco contagioso. Esta se presenta como pequeñas pápulas de 1 a 2 milímetros de tamaño. Tienen su aspecto parecido al de la piel, tienen un aspecto brillante perlado. Se pueden observar accesos secundarios a la manipulación de las lesiones y eczema tópico, lo cual aumenta el riesgo de autoinoculación por el rascado. Esto quiere decir que cuando tocamos las pápulas y tenemos luego contacto con otra parte del cuerpo, pueden aquí reproducirse nuevas pápulas por el contacto que hubo. Podemos ver en la imagen de la diapositiva cómo las niñas se presentan con pápulas alrededor de su ojito. En la siguiente diapositiva vemos 4 imágenes donde se presentan estas pápulas. Vemos que mayormente se presentan en niños y en la última imagen vemos un contacto por relaciones sexuales. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a estar hablando sobre el diagnóstico clínico. En la biopsia vamos a ver en la citología la presencia del cuerpo del molusco conocido como cuerpo de Anderson-Patterson. Son cuerpos grandes, basofílicos, ovoidales, anucleados con una apariencia vítrea homogénea y con cuerpos de inclusión que derivan la replicación viral que toma lugar en el citoplasma que los contiene. Observamos en la imagen histológicamente cómo se ve la citología. Histológicamente hablando, vemos una invaginación de la epidermis hacia la dermis. Las células epidérmicas contienen inclusiones
intracitoplasmáticas grandes y redondos y homogéneos, en forma de lóbulos múltiples y compactos. Estos corresponden al cuerpo de molusco. Observamos en la imagen de al lado cómo se ven como los moluscos insertados en la epidermis hacia la dermis de la piel. Bien, en la siguiente diapositiva voy a estar explicando el diagnóstico diferencial del virus molusco contagioso, ya que aquí esto es sumamente importante, ya que podemos diferenciarlo de otras lesiones que tienen similitud a esta o parecido, pero que no son lo mismo. Primero que todo tenemos a las verrugas vulgares, que estas son pápulas firmes con una superficie rugosa. Esta es una lesión causada por el VPH o el virus de papiloma humano. Y aquí se puede diferenciar, ya que los moluscos son perlados y brillantes. Luego tenemos la foliculitis, que estas no son pápulas. Esta es una inflamación que ocurre en el folículo, ya que también se diferencia del molusco. Luego tenemos la hiperkeratosis folicular, que estas son múltiples pápulas secas que crecen también, más que todo en la parte posterior de los brazos. Se diferencia ya que el molusco crece en diferentes partes del cuerpo. Tenemos también los quistes de Milium, que estas son quistes subepidérmicos que crecen más que todo en las mejillas y la cara. También se diferencia, ya que el molusco crece en otras áreas del cuerpo. Y las queratoacantoma, que estas son unas pápulas con un centro castroso, se diferencia también del molusco porque no tiene costra, sino que es brillante y perlado. En la siguiente diapositiva voy a estar explicando los diferentes tratamientos que se pueden utilizar para la eliminación de este molusco. Tenemos los quirúrgicos, los sistémicos y los tópicos. En los quirúrgicos, como uno de los tratamientos más antiguos, es la extracción. Este es como viscerar esas lesiones. Esta se realiza mediante una incisión en la lesión, donde se puede utilizar algún objeto punzante, ya sea la punta de un bisturí. Luego tenemos el curetaje, que se realiza con unas curetas, dependiendo de electrofulgaración de bajo voltaje. Luego tenemos la crioterapia, que esto es uno de los métodos menos dolorosos, más rápidos, que tratan sobre aplicar nitrógeno por pocos segundos sobre la lesión. Y por último tenemos el láser, que bueno, pues este láser no es tan recomendado, ya que tiene alto nivel de costo y hay que realizarlo de 2 a 3 semanas. El siguiente tratamiento son los sistémicos, que se presentan la gliciofulvina y la cimetidina. La gliciofulvina, su mecanismo de acción involucra la alteración del metabolismo del ADN y el ARN y la acumulación de peróxidos tóxicos que dañan a los precursores de la queratina. La cimetidina tiene acción inmunomoduladora. Esta bloquea las células T supresoras y facilita la inmunidad mediada por las células. Último tratamiento tenemos los tópicos, que tenemos primero que nada los cáusticos, que estos inhiben el crecimiento celular desregulado y eliminan las células infectadas y tienen una acción de ablandamiento y maceración sobre el epitelio cornificado que facilita su descamación. Tenemos luego la cantaridina, que consiste en colocar solución del 0,9% cuidadosamente sobre la lesión con un hisopo. Por último tenemos el ácido tricloaracético, que se aplica únicamente y estrictamente sobre la lesión y puede emplearse en la región anal. En la siguiente diapositiva voy a explicar la prevención de este virus molusco contagioso. Tenemos como primer punto el lavado de las manos. Esto es sumamente importante, ya que cualquier tipo de contacto con un objeto o una persona puede contagiar. No comparten los objetos personales. Esto significa no compartir ropa, toallas, peine del cabello, y tampoco tratar de pedir prestado objetos para uno. Evita el contacto sexual. Si tienes obviamente este molusco contagioso, evitar al 100% tener relaciones hasta que se hayan eliminado por completo estas pápulas. Y cubrir las protuberancias con vendas, ropa, para evitarle contacto con personas de piel a piel. Muchas gracias. La papilomatosis, también conocido como virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad con más de 150 tipos de virus, la mayoría con signos y síntomas diferentes.
Vamos a dividirlo en dos y comenzaremos hablando de la papilomatosis respiratoria. Esta es una enfermedad que causa tumores benignos en el aparato respiratorio y se llaman papilomas. Suelen ubicarse en la parte de la laringe y allí esa enfermedad se denomina papilomatosis laringea. Estos papilomas varían su tamaño, crecen muy rápido e incluso podrían volver a aparecer después de haber sido extraídos. ¿Qué causa la papilomatosis? Lo causan dos tipos de virus de papiloma humano, el VPH6 y el VPH11. Estos virus son de bajo riesgo y son los causantes de las verrugas genitales. La mayoría de las personas que han estado expuestas al VPH nunca desarrollan una enfermedad relacionada, mas sin embargo, un pequeño grupo de personas sí llegan a ver las lesiones. ¿A quién afecta? Afecta tanto a bebés, niños, adolescentes, adultos, hombres o mujeres. A los niños, ya que una madre con verrugas genitales al momento de nacer puede contagiarle el VPH a su bebé. Y los adolescentes y adultos al momento de iniciar su vida sexual sin una protección adecuada. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma más común es la ronquera, pero también están la tos crónica y la dificultad para respirar. La ronquera, las vibraciones normales de las cuerdas vocales son bloqueadas por los papilomas, ya que estos crecen muy rápido y causan dificultad para respirar. En los niños este síntoma es mucho más grave, ya que obstruyen y les causa dificultad para tragar, para dormir y para respirar. Esta enfermedad también ha sido diagnosticada erróneamente como bronquitis crónica. ¿Cómo se diagnostica? Se utilizan dos pruebas de rutina. La laringoscopia indirecta, que es cuando un otorrinolaringólogo y un patólogo insertan dentro de la boca del paciente un endoscopio. Con eso pueden examinar la laringe en busca de papilomas. Y la laringoscopia directa se hace en un quirófano con anestesia local y todo el procedimiento se ve desde un monitor. Se observa todo de manera detallada y examinan las cuerdas vocales, la laringe también en busca de papilomas. ¿Cómo se puede prevenir? Se puede prevenir colocando la vacuna contra el VPH a partir de los 11 o 12 años. Si ya tienes VPH, no hay una cura todavía, pero la cirugía es el método más eficaz para tratar las verrugas. Hablemos ahora del VPH genital. El VPH es una enfermedad de transmisión sexual más común. Es tan común que cualquier hombre o cualquier mujer sexualmente activo puede llegar a contraer VPH a lo largo de su vida. Los tipos de verrugas. Están las verrugas genitales. Estas son lesiones planas o protuberancias que suelen aparecer en las mujeres cerca del ano, en la vagina, en la vulva y son causantes también de cáncer de cuello uterino. En los hombres aparecen en el pene, en el escroto, alrededor del ano y rara vez estas lesiones causan molestia, dolor o picazón. Pasamos a las verrugas comunes. Las verrugas comunes aparecen en cualquier parte del cuerpo, específicamente en las manos y en los dedos. Estas lesiones normalmente son estéticas y fáciles de eliminar. ¿Qué causa el VPH? Como ya lo dije antes, cualquier tipo de contacto sexual o cualquier tipo de contacto con las verrugas. Factores de riesgo. Número de parejas sexuales. Mientras más parejas sexuales tengas, más estás propenso a contagiarte no solo de VPH, de cualquier enfermedad de transmisión sexual si no utilizas protección. La edad. El VPH puede darle a niños, adultos, no hay edad en específico. Sistema inmunitario débil. Si tienes un sistema inmunitario débil, estás propenso a contagiarse de cualquier tipo de infección o enfermedad. O contacto personal. Cualquier tipo de contacto con una persona que tenga VPH, bien sea contacto sexual o simplemente que compartieron hasta el mismo baño, tú puedes estar propenso a contagiarte de esa enfermedad. Por eso hay que tener mucho cuidado y al momento de asistir a duchas públicas, a piscinas, estar consciente de que puedes estar propenso a contagiarte de cualquier enfermedad o cualquier infección. Muchas gracias.